Para esta ocasión vamos a sustentar el parcial número 2 del curso Electrónica Digital 2. La dinámica general del parcial era tener dos sensores de temperatura de precisión como estos, en este caso el LM35, junto a unos convertidores que ahora vamos a ver, y estos dos valores convertidos compararlos y de esta manera decir si son iguales o no. En el caso que sean iguales, vamos a enviar una señal a un contador, el cual va a tener una secuencia irregular, y cuando este llegue a un valor de 6, que es el último dígito, va a enviar nuevamente una señal a una última etapa, que sería la del carrito seguidor de línea, activándome los habilitadores del mismo, y el cual seguidamente se va a regir por unas direcciones que fueron halladas por lógica combinacional también. Bien, vamos a profundizar un poco en los circuitos. El primero, que es el comparador 8T, que lo nombré así porque vamos a tener una tolerancia hasta de 8 grados centígrados, es decir, vamos a considerar que las temperaturas son iguales hasta con una diferencia de más o menos 8 grados centígrados. Bien, cabe mencionar que inicialmente se tenía, pues como mencioné ahora, la idea de tener dos convertidores analógico digital para poder hacer la respectiva comparación. Sin embargo, ocurrieron algunos problemas que el Proteus no dejó hacer esa función, por lo que yo procedía a dar una solución. Como vemos, este sensor no lo tenemos conectado aquí a nada, entonces para este caso lo vamos a usar como una ayuda visual que ahora les enseñaré. Bien, entonces aquí, como vemos en esta pastilla, por decirlo así entre comillas, tenemos un pin de entrada que llama bin, que ahora lo vamos a ver, otro que llama referencia, que es la solución que yo planteé, que cuando vamos a elegir primero un valor de referencia y cuando ya lo tengamos aquí, por ejemplo, elegido, lo vamos a cargar, ¿sí? Aún no estoy simulando, sin embargo les estoy comentando, y este va a ponerse aquí. Bien, y seguidamente pues vamos a buscar el valor actual, ya, porque vamos a contar con dos valores, ¿no? Con el actual y con una referencia. Vamos a buscar el valor actual, y cuando ya lo tengamos indicado, vamos a dar a comparar. Bien, listo. Ahorita vamos a ver cómo está aquí el funcionamiento internamente. Bueno, aquí estamos viendo un nuevo circuito. Entonces vamos a empezar por esta parte, que es la del convertidor analógico a digital. Bien, pues aquí tenemos una serie de pines. Como había comentado, es un convertidor analógico digital, es de 8 bits, es decir, como vemos acá, tenemos una sola entrada analógica y tenemos una serie de 8 salidas digitales, es decir, cada señal analógica que yo ingrese a este convertidor va a poder ser representada en 8 bits, es decir, hasta 256 valores. Por aquí, mencionando un poquito de estos pines de acá, pues son unas entradas de control. Este WRC es para escribir, para decirle cuando queremos convertir. Está conectado a un reloj automático, con un reloj. Por acá también vemos otro CLK-IN y aquí un CLK-R. Son relojes internos del circuito del ADC0804, el cual es el que estamos trabajando, conectados a una pequeña malla RC, la cual me va a indicar los tiempos de conversión. Estos valores de condensador y resistencia pues fueron sacados del datasheet. Listo. También tenemos unas entradas
tierra, perdón, unas salidas, las cuales son pues la tierra de la entrada analógica y la tierra de la salida digital. Bien, también tenemos un voltaje de referencia a medios que dice acá un pin, el pin 9. ¿En qué consiste este pin? Pues como nosotros tenemos que decidir cuál será el voltaje que me va a representar la señal analógica, es decir, los voltajes máximo o mínimo, entonces el pin BRF me sirve para esto. En el caso de que no le conectemos nada, el integrado, por decirlo así, integrado, va a tomar como BRF 5 voltios, que es el voltaje de alimentación de este convertidor, ¿sí? Sin embargo, como el sensor de temperatura LM35 que les mostré ahora, él trabaja con una temperatura máxima de 150 grados Celsius y me va a entregar un voltaje máximo de 1.5 voltios. Por lo tanto, este BRF medios lo tenemos que cambiar. Y aquí, como vemos, tenemos una fuente en donde vamos a entregar, como dice el pin, la mitad del voltaje de referencia. Entonces la mitad de 1.5 sería 0.75 o 750 milivoltios. Bueno, entonces prosiguiendo, como ya mencioné, aquí tenemos las salidas digitales, las cuales van a ir a unos registros. Estos registros hacen parte de la solución que yo planteé para darle solución al problema de que teníamos inconvenientes al colocar dos convertidores analógicos digital en un mismo proyecto de Proteus. Entonces, ¿cómo funciona? Así a grandes rasgos, pues aquí vemos que la conversión va a salir por estos pines de S0 hasta S7 y esos mismos pines están llegando a ese registro en donde solamente van a quedar registrados cuando este reloj, que se llama ref, que era la entrada que veíamos afuera, envíe un pulso, ¿sí? Una señal de reloj para estos flip-flops. Únicamente cuando le envíen el pulso, pues estas salidas van a cargarse en el registro. Bien, entonces de esta manera podemos tener dos valores. Una vez que ya hemos cargado el registro, pues podemos seguir con el sensor de temperatura buscando el valor actual que decíamos allá atrás. Bien, este segundo registro lo hago pues para que, como vimos atrás, apenas carguemos el valor de referencia y quede aquí, ¿no? Entonces en ese preciso instante el valor de referencia va a ser igual al valor actual, ya, porque de ahí lo estamos sacando del mismo valor actual, solamente que lo cargamos al de referencia por el problema que mencioné. Entonces en ese preciso instante el valor va a ser igual. Entonces para eso se creó este segundo registro, en donde únicamente cuando yo le hunda a comparar, como vemos aquí estas pequeñas letras, ese valor, como vemos acá el primer registro, me saca ese valor y lo ingresa al segundo. ¿Para qué? Para cuando yo le diga comparar, pues ese segundo registro se cargue y me va a quedar en unas salidas P0 a P7. Y ya esto es lo que ya vamos a llevar a la segunda etapa de este circuito, que sería la comparación. ¿En qué consiste la comparación en aspectos generales? Pues sencillamente vamos a coger los dos valores, los dos en binarios ya convertidos digitalmente, y los vamos a restar. Como había mencionado ya, vamos a permitir una tolerancia hasta de 8 grados centígrados. Bien,
Entonces en esto se basa este circuito, pues según la resta de ambos números, aquí como vemos los valores S0 a S7 llegan a las entradas A de estos dos, que son unos sumadores, y de P0 a P7 llegan al mismo sumador. Aquí pues los tenemos que negar porque vamos a restar, entonces vamos a trabajar en complemento a 2. Entonces pues aquí se hace la respectiva resta, y la idea es que si esa resta da menor a 8 grados centígrados, entonces se me va a activar. Pero profundizando un poco en esta parte, ¿cómo se hizo? Pues vamos aquí a abrir la calculadora un momento. Bueno, el convertidor pues trabaja con 255 valores, ¿sí? Entonces el sensor tiene que representar en esos 255 valores 50 valores, que son 150 grados centígrados. Bien, entonces haciendo esta pequeña operación, 255 dividido 150, vamos a ver que para poder ocupar esos 255 valores de la conversión, entonces cada valor de grado centígrado va a ocupar 1.7 valores del conversor. Por lo tanto, 1.7 valores me representa 1 grado centígrado. Entonces yo necesito saber cuántos me representan 8 grados centígrados. Es decir, me muestra un valor de 13,6. Es decir que en la conversión 8 grados centígrados van a ser hasta 14 representaciones binarias, pues porque no puede ser 13,6, lo redondeamos a 14. Bien, listo. Entonces aquí resumo, tenemos que procurar que el valor de temperatura sea más o menos 8, más o menos igual, teniendo en cuenta una tolerancia de 8 grados centígrados. Sin embargo, esa tolerancia en la conversión digital me representa 14 valores. Entonces aquí cuando comparemos y hagamos la resta, van a llegar a estos últimos dos comparadores y me van a preguntar si el resultado de la resta es menor. En este caso coloqué 15 para poder abarcar el 14, es menor a 15, entonces quiere decir que estamos teniendo en cuenta la tolerancia de 8 grados centígrados. Y pues aquí en este pin vamos a enviar una señal, que es la que estamos viendo allá atrás donde vimos el circuito en general, que me muestra el 0 o el 1. Entonces cuando esta quede en 1 es porque se está cumpliendo con esa tolerancia. Bien, entonces vamos a proseguir. Devolvámonos. Bien, entonces este es el Q-Succer, el Q que está en la última etapa. Y también está a este conector que va aquí a este enable, por decirlo así, del contador. Veamos ahí rápidamente el contador. Pues el contador, como mencioné, va hasta un valor máximo de 6. Por ende necesitamos como mínimo 3 flip-flops para poder hacer el conteo hasta 6. Realmente pues este iría hasta 8, pero necesitamos solamente hasta 6. De resaltar acá, pues este contador fue hecho mediante diagramas de estado, máquinas de estado y lógica combinacional. Lo que hay que destacar acá pues es que cuando estas son las salidas de los flip-flops, es decir, los que me llevan el conteo, cuando estas me marquen 6, como vemos acá, van a ir a una compuerta que se me va a activar, como dije, únicamente cuando me llegue al 6. ¿Sí? Entonces, cuando me llegue al 6, aquí está esta salida que llama car, me va a enviar también un alto, la cual sale por este pin car y me va a enviar mediante esta conexión a esta otra compuerta que me va a habilitar el carro seguidor de línea. Bien,
Entonces aquí está conectado a los habilitadores de este carrito, y el carro se va a guiar por este pequeño circuito que fue desarrollado mediante lógica combinacional, y le permite poder seguir la línea mediante los sensores con los que funciona el mismo. Bien, entonces vamos a ver la simulación ya en sí para ver todo lo que les mencioné. Bien, pues aquí nos aparece el carrito ya de una vez. Como vemos, nos está moviendo, por lo que no le ha llegado el pulso al habilitador. Entonces vamos a ver el recorrido de toda la secuencia de este circuito. Bien, como les mencioné, este sensor que vemos acá, pues es únicamente como una ayuda visual, para que no se nos olvide qué valor de referencia pusimos. ¿Sí? Entonces aquí pues vamos a escoger un valor de referencia, digamos 140 puede ser. Bien, ahora sí ya lo vamos a colocar. Ahí era meramente para una ayuda visual. 140. ¿Sí? Cuando lo encontremos pues ya podemos subir la referencia. Como vimos, aquí no había nada y ahora ya se cargó el valor. Ahí no había terminado de cargar y ya. Listo, ahorita sí ya vamos a proceder a buscar el valor actual con el que lo vamos a comparar. Pues podemos colocar el máximo valor. Bien, ahora que ya tenemos todos los valores, podemos hundirle a comparar. Y como vemos, la salida me arroja un 0. ¿Por qué? Pues porque de 140 a 150 está fuera de la tolerancia, por decirlo así. Se va a activar cuando bajemos a un valor máximo de 148 y mínimo de 132. Hagamos la prueba. Cuando este se active, pues el contador va automáticamente a comenzar su conteo. Veamos entonces. Bajemos. 149, no se activa. Si bajamos 1 centígrado más, vemos que se tiene que activar. Efectivamente se activó y el contador empezó su secuencia. 3, 2, 4, 6. Cuando llegue a 6, el carrito se activa también. El carrito está muy lento porque este proyecto tiene una considerable cantidad de operaciones, entonces está un poco lento. Antes de ver el recorrido completo, pues vamos a resaltar esos dos botones que son requerimientos del parcial, que son para darle pausa al sistema. Como vimos, el carro se detuvo. Si le quito la pausa, continúa. Y ahora también lo podemos reiniciar. ¿Qué se reiniciaría? Se reiniciaría el contador y cuando vuelva a llegar a 6, este carro volvería a tomar su rumbo, se activaría. Lo podemos hacer para verlo. Ahí lo presioné, el contador se reinició. Vuelve a hacer la secuencia, el carro no se está moviendo. Apenas llegue a 6, lo va a volver a hacer. Bien, como vemos entonces, efectivamente el carro sigue su trayectoria. Vamos a observarlo un par de segundos o un par de minutos. Como está lento, yo creo que voy a acelerar el video. Entonces aquí coloco el tiempo para que vean todo lo que se va a demorar.
Bueno, pues ahí como pudimos evidenciar, el carrito funciona, sino que como el sistema está tan lento y me pide muchos requerimientos al sistema, al computador, voy a mostrarles el mismo carrito pero él solo, o sea, solamente ese circuito. Vamos a verlo rápidamente para finalizar ya la muestra y vean que el carro funciona a la perfección. Bueno, pues aquí tenemos el circuito ya separado. Vamos a ver que va a presentar un mejor desempeño, va a ir más fluido y va a evitar esos errores que vimos en el circuito completo. Miremos entonces. Bueno, listo, aquí ya vimos que el carro pues sí pudo seguir las líneas efectivamente, entonces vamos a dar por finalizado este video. Cualquier consulta pues pueden hacérmela sobre cualquier parte específica de este parcial. Muchas gracias.